Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. Estás viendo la imagen de Buckskin Frank Leslie, uno de esos nombres que resonaban en los callejones y tabernas del viejo oeste. No era solo otra cara en las multitudes del desierto. Frank Leslie, conocido por muchos como un pistolero temido, tenía un aura que mezclaba la frialdad de un hombre calculador con la destreza de alguien que parecía nacido para manejar armas. Leslie era notoriamente conocido por su habilidad con el revólver. No solo era rápido, era preciso. Su reputación se construyó sobre enfrentamientos que a menudo iniciaba y casi siempre terminaba antes de que el otro tuviera una oportunidad. Se decía que Leslie tenía una manera peculiar de provocar a sus adversarios, poniéndolos nerviosos antes de desenfundar su arma, lo que a menudo llevaba a su triunfo. Además de su vida como pistolero, también se involucró en algunas ocupaciones más respetables, pero la sombra de sus acciones como asesino y tirador implacable siempre lo acompañaba. Su figura se volvió casi legendaria, tanto por los actos de violencia que cometía como por la forma en que trataba a sus enemigos y rivales. Leslie sabía cómo sobrevivir, y lo hacía con un estilo que pocos se atreverían a desafiar. El hombre en esta foto no es otro que Pat Garrett, un nombre que aún resuena cuando se habla de la salvaje historia del viejo oeste. Pat Garrett no era simplemente un sheriff común, llevaba consigo el peso de una leyenda, especialmente por ser el hombre que puso fin a la carrera de uno de los forajidos más icónicos, Billy the Kid. Garrett era conocido por su inteligencia y astucia. Sabía usar las palabras con tanta precisión como su revólver. Pero cuando las palabras no bastaban, su habilidad como tirador demostraba por qué era tan temido. Pat Garrett ganó fama al rastrear y capturar, no sin dificultad, a Billy the Kid, en un juego de gato y ratón que quedó grabado en la historia. Era un cazador de recompensas y un hombre de la ley que entendía que el viejo oeste era un lugar donde solo los fuertes sobrevivían. Garrett no solo siguió la ley, la moldeó con sus propias manos, creando un legado que muchos intentan comprender hasta hoy. Su figura es una mezcla de honor y controversia, exactamente como debería ser para alguien que vivió en los tiempos más turbulentos del oeste. Imaginemos el escenario del viejo oeste. Delante de ti, la mujer sobre el caballo a la izquierda no es otra que Belle Starr, la famosa reina de los bandidos. Belle no solo era una mujer que destacaba por su belleza y elegancia, era una figura imponente en el submundo de los forajidos. Su historia está llena de aventuras, encuentros con figuras notorias y una habilidad inusual para moverse entre el mundo del crimen y el de la sociedad. Belle Starr era conocida por su capacidad para planear y organizar crímenes. Además de mantener fuertes alianzas con varios forajidos, tenía una inteligencia aguda y una personalidad carismática que le permitían ganarse el respeto tanto de hombres como de mujeres en ese mundo brutal. Aunque estuvo involucrada en robos y otras actividades ilegales, Belle también sabía cómo manipular la ley a su favor, lo que la mantuvo lejos de las rejas durante mucho tiempo. Mira, el hombre en la foto es Jim Courtright, una figura que dominaba el escenario del viejo oeste con una mezcla de respeto y miedo. Courtright era uno de esos individuos que dejaba una impresión duradera donde quiera que fuera, tanto por su temperamento explosivo como por su habilidad con las armas de fuego. No era alguien que se pudiera ignorar fácilmente. Courtright comenzó su trayectoria como un hombre de la ley, pero su vida estuvo marcada por una línea delgada entre el orden y el caos. Como sheriff, era implacable y no dudaba en usar la fuerza para mantener la paz, lo que le ganó tanto enemigos como aliados. Sin embargo, no era solo su autoridad lo que lo hacía temido. Su destreza con el revólver era legendaria. Se dice que podía desenfundar y disparar con una precisión y velocidad que pocos se atrevían a desafiar. Su historia, sin embargo, no se limitó al papel de defensor de la ley.
Curtright también se involucró en actividades más oscuras, y su temperamento volátil a menudo lo ponía en situaciones peligrosas. Eventualmente, su vida de riesgos lo llevó a un enfrentamiento fatal, pero su leyenda continuó creciendo, consolidándolo como una de las figuras más complejas y fascinantes del oeste. Cuando se habla de los pistoleros más temidos de Arizona, el nombre de Johnny Ringo siempre surge en las conversaciones. Este hombre en la foto, con su mirada penetrante y su imponente bigote, era conocido por ser uno de los pistoleros más temibles del viejo oeste. Y Johnny Ringo no era solo un forajido cualquiera. Tenía una reputación que lo precedía, marcada por su frialdad y su habilidad incomparable con el revólver. Ringo era un hombre de pocas palabras, pero de muchas acciones. Se involucró en varios enfrentamientos, siempre saliendo victorioso, lo que lo convirtió en una figura de respeto y temor. Sus habilidades como tirador eran legendarias, y su nombre pronto se convirtió en sinónimo de peligro en todo Arizona. Se decía que Johnny tenía un temperamento inestable, y cualquier desacuerdo con él podía fácilmente terminar en tragedia. A pesar de ser visto por muchos como un villano, la verdad es que Ringo era un producto de su tiempo, donde la supervivencia dependía de rapidez y precisión. Su historia está entrelazada con otras figuras notorias del oeste, y su misteriosa muerte solo añadió más misterio a su leyenda. Johnny Ringo es recordado como uno de los pistoleros más mortales y complejos en la historia del oeste americano. Mirando esta foto, te encuentras frente a Harvey Logan, más conocido como Kid Curry, uno de los pistoleros más peligrosos e implacables del viejo oeste. A su lado está Annie Rogers, pero es Logan quien realmente se destaca en la historia del oeste americano. Kid Curry no era solo un forajido cualquiera, era un miembro notorio del grupo Wild Bunch, liderado por Butch Cassidy y Sundance Kid, conocido por sus robos a trenes y bancos. Logan era temido por su precisión con el revólver y su disposición para la violencia. En una época en la que la vida era dura y peligrosa, se destacó como uno de los tiradores más rápidos y mortales de su tiempo. Aunque estuvo involucrado en numerosas actividades criminales, fue su habilidad para escapar de la ley y su resistencia en los enfrentamientos lo que cimentó su reputación. A pesar de vivir al margen de la ley, Kid Curry tenía una lealtad feroz hacia sus compañeros de grupo, lo que lo hacía aún más peligroso. Su vida estuvo llena de fugas audaces y tiroteos intensos, y se convirtió en una figura emblemática del Wild Bunch, un grupo que dejó su huella en el oeste como pocos otros. El legado de Harvey Logan es el de un hombre que vivió y murió por el revólver, dejando su marca en la historia de manera indeleble. Si miras bien esta imagen, verás a Bill Doolin, un hombre cuya fama en el viejo oeste no solo provino de su habilidad con el revólver, sino también de su papel como líder del infame grupo Doolin Dalton. Bill Doolin era conocido por ser un forajido astuto, alguien que sabía cómo planear y ejecutar asaltos con una precisión casi militar, siempre un paso adelante de la ley. Doolin comenzó su viaje en el mundo del crimen como un simple pistolero, pero rápidamente ascendió al puesto de líder, reuniendo a su alrededor a un grupo de hombres tan temerarios como él. Juntos, desafiaban a las autoridades, realizando asaltos a bancos y trenes que se volvieron legendarios. Doolin era un estratega nato, siempre planeando sus golpes con cuidado, lo que permitió que su grupo se convirtiera en uno de los más notorios del oeste. Su vida fue una constante huida de las autoridades, pero Doolin siempre lograba escapar de las emboscadas y trampas, dejando tras de sí un rastro de historias y leyendas. Su liderazgo carismático y su habilidad para liderar a hombres en situaciones de gran riesgo lo destacaron como una de las figuras más importantes en la historia de los forajidos americanos. El hombre en la foto es Sam Bass, una figura que dejó su huella en el viejo oeste por sus audaces robos a trenes y diligencias. Bass no comenzó su vida como un forajido. De hecho, tuvo una juventud relativamente común hasta que la oportunidad y la tentación lo llevaron por el camino del crimen.
Su habilidad para planificar y ejecutar robos rápidamente lo convirtió en una leyenda entre los forajidos del oeste. Bass era conocido por su astucia y valentía. Tenía un instinto agudo para el momento justo de atacar y, junto con su banda, desafiaba constantemente la autoridad de la ley. Su reputación se construyó sobre golpes exitosos, donde él y sus cómplices se apoderaban de grandes sumas de dinero, y muchas veces desaparecían sin dejar rastro. A pesar de su vida criminal, Sam Bass era visto por muchos como una especie de héroe popular, especialmente porque sus objetivos eran generalmente grandes corporaciones y no personas comunes. Sin embargo, la vida de un forajido siempre está rodeada de peligros, y el destino de Bass no fue diferente. Finalmente, cayó en una emboscada, pero su leyenda continuó creciendo, perpetuando la imagen de uno de los ladrones más notorios del viejo oeste. Cuando miras esta foto, podrías no imaginar que estás frente a uno de los ladrones más astutos y refinados del viejo oeste, conocido como Black Bart. No era un pistolero común. De hecho, Black Bart, cuyo verdadero nombre era Charles Bowles, ganó notoriedad por sus robos a diligencias, pero siempre con un toque de clase y elegancia que lo diferenciaba de los demás. Bart era conocido por robar diligencias sin disparar un solo tiro. Confiaba más en su manera intimidante y en su habilidad con las palabras para conseguir lo que quería. Sus asaltos eran meticulosamente planificados y siempre dejaba una nota poética firmada con el nombre Black Bart, de PO8. Este detalle peculiar, combinado con su discreción y habilidad para evitar ser capturado, lo convirtió en una figura casi legendaria. Incluso con su carrera criminal, Bart era admirado por su sagacidad y estilo. Se vestía bien, usaba un lenguaje educado y nunca se involucraba en violencia innecesaria. Esto lo hizo ser recordado como un bandido diferente, que desafiaba la imagen común de forajido brutal y sanguinario. Black Bart se convirtió en una leyenda, no solo por los robos que cometió, sino por la manera única y casi teatral en que los realizaba. En la imagen, estamos viendo a Cole Younger, uno de los nombres que se destacaron en la historia del viejo oeste, principalmente como parte de la infame banda de Jesse James. Cole no era solo otro forajido. Tenía un papel crucial en las actividades del grupo, ayudando a orquestar algunos de los robos más audaces y exitosos de la época. Younger creció en un entorno marcado por la violencia y la lucha, lo que moldeó su personalidad y lo condujo al mundo del crimen. Era conocido por su habilidad estratégica y por su lealtad feroz hacia sus compañeros de banda. Junto con Jesse James y otros miembros, Cole participó en una serie de asaltos a bancos y trenes, desafiando constantemente a las autoridades. Lo que realmente diferenciaba a Cole Younger era su combinación de astucia y valentía. Sabía cuándo luchar y cuándo retirarse, y eso lo convirtió en una figura respetada y temida tanto por sus enemigos como por sus aliados. Incluso después de ser capturado y encarcelado, la leyenda de Cole Younger continuó creciendo, transformándolo en una figura icónica del viejo oeste, recordado hasta hoy como uno de los grandes forajidos de la historia estadounidense. Bud Masterson, ese hombre elegante en la foto, fue una figura multifacética del viejo oeste, conocido tanto por su habilidad como pistolero como por su papel como hombre de la ley y, curiosamente, como periodista. La historia de Bud Masterson es una mezcla intrigante de valentía, astucia y un toque de encanto que lo hizo destacar entre muchos de sus contemporáneos. Nacido en una época de gran turbulencia, Masterson rápidamente ganó fama como uno de los hombres de la ley más eficientes y temidos del oeste. Era alguien que entendía el peso de una placa, pero también sabía usar el revólver cuando era necesario. Su reputación se construyó en enfrentamientos con algunos de los forajidos más peligrosos de la época, y siempre parecía estar en el lugar correcto para marcar la diferencia. Lo que hace que la historia de Bud sea aún más interesante es que,
Después de años como uno de los sheriffs más temidos del oeste, cambió las armas por las palabras. Se mudó al este y se convirtió en un respetado periodista, donde escribía sobre deportes y aventuras del viejo oeste. Es esta dualidad entre el pistolero implacable y el cronista refinado lo que hace de Bud Masterson una leyenda duradera. Este es Tom Horn, un hombre cuyo nombre se recuerda tanto por la precisión mortal con el revólver como por su habilidad para moverse entre las sombras como espía y detective. Horn fue una figura compleja del viejo oeste, uno de esos individuos que parecía sentirse en casa, tanto en las llanuras abiertas como en las intrigas de las ciudades en crecimiento. Horn comenzó su carrera en el oeste como explorador para el ejército de los Estados Unidos, pero fue como pistolero y espía donde realmente se hizo un nombre. Trabajó como detective para agencias de seguridad, donde su capacidad para rastrear y eliminar objetivos lo hizo temido y, al mismo tiempo, respetado. Tom Horn era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban alto, especialmente cuando se trataba de cumplir una misión. Lo que lo diferenciaba de otros pistoleros era su habilidad para trabajar en la clandestinidad. Era meticuloso, frío y calculador, siempre planificando sus movimientos con precisión. Sin embargo, esa vida de violencia y subterfugio lo llevó a un final controvertido, siendo acusado de un asesinato que él siempre negó haber cometido. Tom Horn dejó una marca indeleble en la historia del oeste americano, una figura que personificaba tanto el lado oscuro como la valentía de aquella época. Clay Allison, el hombre que ves en las fotos, fue una de las figuras más temidas e impredecibles del viejo oeste, conocido tanto por su naturaleza violenta como por su temperamento explosivo. Allison era el tipo de pistolero que podía convertir una simple discusión en un duelo mortal en cuestión de segundos. Su reputación se construyó sobre su capacidad para actuar de manera rápida y letal, a menudo sin ningún aviso. Allison comenzó su vida adulta sirviendo en la guerra civil, pero fue después del conflicto cuando realmente se sumergió en el mundo de los duelos y las peleas. Era un hombre que parecía vivir de acuerdo con sus propias reglas, sin dudar en usar la violencia para resolver sus asuntos personales. Lo que lo hacía aún más temido era el hecho de que no necesitaba mucho para sentirse ofendido o irrespetado, y cuando eso sucedía, las consecuencias generalmente eran fatales para quien estaba del otro lado. A pesar de su naturaleza volátil, Clay Allison también era visto como un hombre de principios, alguien que, aunque rápido en el gatillo, también podía mostrar un lado leal y protector hacia sus amigos y familiares. Su vida terminó de manera tan inesperada como fue su trayectoria, pero la leyenda de Allison continuó resonando en el oeste como una advertencia de lo que sucede cuando se mezcla el talento con un temperamento explosivo. Esa mirada intensa y desconfiada pertenece a John Wesley Hardin, uno de los pistoleros más notorios y peligrosos de la historia del viejo oeste. Hardin fue una figura que se destacó por su impresionante capacidad para matar, algo que hizo sin dudar desde muy joven. Se dice que habría matado a 42 hombres, un número que, verdadero o no, solo aumentó la leyenda en torno a su nombre. Hardin creció en un entorno donde la violencia era común, y rápidamente aprendió a usar un revólver para defenderse. Sin embargo, no se detuvo ahí. Hardin desarrolló una reputación de ser un hombre de mecha corta, alguien que podía ofenderse fácilmente, y, más aún, alguien que no tenía miedo de apretar el gatillo. Su habilidad con las armas era innegable, y se convirtió en un hombre temido en todos los lugares por donde pasaba. A lo largo de su vida, Hardin estuvo involucrado en innumerables enfrentamientos, fugas de la ley e incluso encarcelamientos. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su frialdad y la forma implacable en que trataba a sus enemigos. Incluso después de ser capturado y pasar años en prisión, continuó siendo una figura envuelta en controversia y temor. La historia de John Wesley Hardin es la de un hombre que vivió y murió por la pistola.
dejando un legado de sangre y leyendas en el rastro de sus balas. Esta imagen muestra a Wyatt Earp, uno de los nombres más icónicos del Viejo Oeste. Earp era más que solo un pistolero, fue uno de los hombres de la ley más famosos de la historia estadounidense. Su fama se consolidó principalmente por el tiroteo en el OK Corral, uno de los enfrentamientos más célebres del oeste. Wyatt Earp nació en una época en que el Viejo Oeste estaba en plena expansión, y rápidamente se destacó por su habilidad para imponer la ley y el orden en lugares donde el caos generalmente reinaba. Sirvió como sheriff en varias ciudades, y su reputación como alguien que no temía enfrentar a los forajidos más peligrosos lo precedía donde quiera que fuera. Earp era conocido por su calma bajo presión, su habilidad con el revólver y, sobre todo, por su sentido de justicia. Aunque el tiroteo en el OK Corral se convirtió en la historia más famosa asociada a su nombre, la vida de Wyatt Earp fue mucho más que ese único evento. Era un hombre complejo, con un fuerte sentido del deber y una habilidad única para adaptarse a las situaciones más difíciles. Incluso después de dejar el salvaje oeste, Earp continuó siendo una leyenda, y su legado vive como uno de los mayores símbolos de la ley y el orden en la frontera estadounidense. El hombre en la foto es Doc Holliday, una figura que personifica la transformación de un profesional respetable en uno de los pistoleros más famosos del Viejo Oeste. Holliday, que comenzó su vida como dentista, terminó cambiando los instrumentos odontológicos por un revólver, y su trayectoria quedó marcada por el famoso tiroteo en el OK Corral. Doc Holliday era un hombre complejo, conocido tanto por su inteligencia como por su temperamento volátil. Sufría de tuberculosis, una enfermedad que no solo debilitaba su cuerpo, sino que también moldeaba su visión del mundo, convirtiéndolo en alguien que no tenía mucho que perder. Esto, combinado con su lealtad a amigos como Wyatt Earp, lo llevó a involucrarse en algunos de los enfrentamientos más sangrientos de la historia del oeste. Especialista en juegos de cartas, Holliday también era temido por su habilidad con las armas, un hombre que nunca dudaba en desenfundar cuando era necesario. Su fama se consolidó con el tiroteo en el OK Corral, donde luchó junto a los hermanos Earp contra una banda de forajidos, un evento que se volvió legendario e inmortalizó su nombre en la historia estadounidense. Aquí está Jesse James, una de las figuras más infames de la historia del Viejo Oeste. Jesse no era solo un forajido común, era el líder de la notoria banda James Younger, que aterrorizó el medio oeste estadounidense con robos a bancos, trenes y diligencias. Su vida estuvo marcada por la violencia, pero también por una cierta aura de romanticismo que envolvió sus acciones, convirtiéndolo en una leyenda. Jesse James comenzó su carrera criminal después de la Guerra Civil, donde luchó al lado de los confederados. Sintiendo que el gobierno lo había traicionado, canalizó su ira hacia una vida de crimen. Sus habilidades como pistolero y estratega lo convirtieron en un líder natural y reunió a su alrededor a hombres tan valientes como él. Lo que diferenciaba a Jesse de otros forajidos era su capacidad para planificar y ejecutar robos con precisión militar, dejando a las autoridades constantemente un paso atrás. La fama de Jesse James no solo se debe a su vida criminal, sino también a la forma en que logró capturar la imaginación popular. Algunos lo veían como una especie de Robin Hood, aunque sus acciones a menudo estuvieron motivadas por la venganza personal y la codicia. Su vida terminó de manera violenta, traicionado por uno de sus propios hombres, pero su leyenda continuó creciendo. Y hasta hoy, Jesse James es recordado como uno de los forajidos más icónicos. Estás viendo una de las imágenes más famosas del Viejo Oeste, mostrando a Billy the Kid, uno de los pistoleros más notorios de la historia estadounidense. Billy the Kid, cuyo nombre verdadero era Henry McCarthy, vivió una vida corta, pero llena de aventuras y conflictos. Es recordado tanto por su habilidad con las armas como por su audacia,
Desafiando siempre a la autoridad y viviendo al margen de la ley, Billy the Kid comenzó su vida criminal siendo joven y pronto se convirtió en uno de los hombres más buscados del oeste. Era conocido por su rapidez al desenfundar y por su capacidad para escapar de las situaciones más peligrosas. Aunque era joven, su fama creció rápidamente, alimentada por historias de fugas espectaculares y tiroteos mortales. Su carrera criminal fue corta, pero intensa. Estuvo involucrado en varios enfrentamientos, tanto como líder de banda como en solitario. Billy the Kid se convirtió en una leyenda aún en vida, y su muerte prematura a manos del sheriff Pat Garrett solo contribuyó a inmortalizar su figura como el forajido definitivo del oeste. Su historia sigue siendo contada y recontada, siempre con un toque de misterio y romanticismo que lo transformó en un ícono de la cultura popular. Esa mirada decidida pertenece a Butch Cassidy, uno de los forajidos más legendarios del viejo oeste. Cassidy, cuyo nombre verdadero era Robert LeRoy Parker, fue el líder del famoso grupo Wild Bunch, una banda de asaltantes que aterrorizó bancos y trenes en todo el oeste estadounidense. Era conocido por su carisma, su habilidad para planear crímenes y, curiosamente, por su sentido del humor y cordialidad, incluso con aquellos a quienes robaba. Cassidy comenzó su vida en el crimen desde joven y rápidamente se destacó por su inteligencia y liderazgo. A diferencia de muchos otros forajidos de la época, prefería evitar la violencia cuando era posible, y su enfoque estratégico para el crimen lo ayudó a escapar de la captura durante muchos años. El Wild Bunch, bajo su liderazgo, se hizo notorio por su audacia y habilidad para escapar de la ley, muchas veces de forma casi cinematográfica. Lo que diferencia a Butch Cassidy de otros criminales es esa combinación de astucia, carisma y cierta ética personal que lo hacía preferir no quitar vidas, incluso en situaciones de extremo peligro. Él y su compañero Sundance Kid eventualmente huyeron a Sudamérica, donde sus leyendas continuaron creciendo, envueltas en misterio y controversia. Butch Cassidy sigue siendo una figura icónica del viejo oeste, un líder forajido que logró capturar la imaginación popular de una manera que pocos han logrado. Este es Wild Bill Hickok, uno de los pistoleros más famosos y reverenciados del viejo oeste. Con su mirada seria y su largo cabello, Hickok era conocido por su precisión mortal y habilidades excepcionales con las armas de fuego. Pero era más que solo un pistolero. También fue un hombre de la ley, espía y explorador, que dejó su huella en casi todos los aspectos de la vida en la frontera estadounidense. La reputación de Wild Bill comenzó a formarse durante la Guerra Civil, donde sirvió como explorador y espía para el ejército de la Unión. Después de la guerra, se destacó como uno de los hombres de la ley más eficientes y temidos, trabajando en varias ciudades del oeste. Su destreza con el revólver era legendaria, capaz de ganar duelos con una rapidez impresionante, y su fama se extendió rápidamente. Hickok no solo era eficiente, sino que también tenía una presencia carismática que lo convertía en una figura respetada y al mismo tiempo temida. Tuvo una vida llena de aventuras, desde los salones de juegos de azar hasta los duelos en las polvorientas calles del oeste. Su muerte, en una partida de póker, solo aumentó el misterio y la leyenda que rodeaban su nombre. Wild Bill Hickok es recordado no solo como uno de los mejores tiradores del viejo oeste, sino también como una de las figuras más icónicas de esa era.